Muy buenas noches, Iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este jueves de estudio bíblico. Damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes que se conectan o que posteriormente eh, tienen tiempo para poder mirar en la tranquilidad de su casa, en la oficina, este tiempo de estudio. Le doy más cordial de las bienvenidas, gracias por conectarse y bueno, seguimos hablando acerca de la mente reenfocada en Cristo. La importancia de que nuestra mente esté enfocada en Dios, esté enfocada en las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo, precisamente con el propósito de que como hijos de Dios podamos entender y comprender de qué se trata precisamente lo profundo, todo aquello que Pablo describe acerca de la mente de Cristo. Quizás es cierto, ¿quién la podrá tener? Pero bueno, ese es nuestro reto. Cuando hablamos de perfección cristiana, cuando hablamos de entera santificación, no es una perfección humana, es algo que lo vamos a hacer en Cristo. Y bueno, pues esta noche vamos a continuar. Decíamos que la sesión anterior y esta están muy ligadas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del control de las emociones, terminamos la semana pasada diciendo que si nosotros no logramos controlar nuestras emociones con el perdón o concatenarlo con el perdón, desafortunadamente se va a convertir en una situación bien complicada. Y es ahí donde hoy vamos a iniciar hablando acerca de cómo en la mente de Cristo, nosotros como hijos de Dios, podemos entender precisamente esta situación. Cómo nos lleva precisamente a que nuestra vida conozca precisamente los efectos del perdón. Pero en este caso, ¿qué pasa cuando decidimos no perdonar? Bueno, entonces vamos a vivir o vamos a tener que convivir con los efectos contaminantes de la falta de perdón. Y quizás a veces usamos la expresión, hoy se está poniendo muy de moda la expresión ser tóxico. Pero tóxico quizás a veces tiene que ver precisamente con esa situación de severidad en la cual nos enfrascamos, en la cual pierde su pureza. Pero cuando hablamos de contaminantes son cosas que poco a poco van ensuciando nuestro ser, que no nos vamos dando cuenta hasta que, bueno, posteriormente, después de un efecto contaminante, terminamos en un efecto tóxico. Entonces, los efectos contaminantes de la falta de perdón tienen que ver también con nuestras emociones, porque recordemos que como seres creados por Dios, y la misma Biblia nos habla de tres lugares en nuestra vida en los cuales nos movemos. ¿Sí? Han escuchado quizás esta frase, la tricotomía humana, que Pablo ocupa mucho en sus cartas, hablándonos que somos cuerpo, alma y espíritu. Aunque a veces los nombres cambian según las traducciones de la Biblia, pero encontramos estas tres áreas en nuestra vida. Fuimos creados de la materia de la tierra, por lo tanto tenemos un cuerpo, tenemos un alma, que es donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero también tenemos un espíritu, que es el cual, como dice la palabra de Dios, se comunica precisamente el Espíritu de Dios con nuestra vida y da testimonio. Entonces esto es interesante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros solamente nos cuidamos en la parte física, en la parte del cuerpo, o cuidamos solamente la parte del espíritu, pero ¿qué hay de la parte del alma? Y creo que esta parte, cuando estamos hablando de la mente reenfocada en Cristo, estamos hablando no solamente de su espíritu en nosotros, como decía nuestro Señor Jesucristo, yo en ellos, o tú en mí y yo en ellos, sino tú en mí y yo en ti. Que realmente esa es la realidad de entender la mentalidad de la, valga la redundancia, de la mente de Cristo. Y cómo esto va a ir afectando en la vida de la iglesia. Y aquí no estoy hablando de cristianos recién convertidos, aquí estoy hablando de la humanidad. ¿Por qué? Porque toda la humanidad experimentamos esto.
Y es interesante pensar, específicamente en los cristianos, que nosotros venimos de una cultura del perdón, donde fuimos perdonados de pecados, donde fuimos perdonados de culpas, donde fuimos perdonados de tantas cosas que hoy se nos olvida practicar el perdón. Y conforme veamos la sesión de este día, nos vamos a encontrar precisamente con algunas circunstancias que a veces nos llevan a pensar en lo siguiente. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, hay 5 cosas que me gustaría que usted se llevara en esta sesión de jueves. Primero, comprender que las ofensas no perdonadas nos llevan a una vida de amargura. Muchos de nosotros vivimos con el corazón lleno de ofensas, lleno de heridas, y a veces preferimos esperar a recibir perdón, pero no tenemos la capacidad también de dar perdón, porque normalmente decimos perdono pero no olvido. Eso no es perdón. El perdón verdadero tampoco es olvidar, decir ay no pasó nada. No, el perdón verdadero es que no duela, que no genere amargura, que realmente podamos ver quizás las heridas pero no duelan. Pero también vamos a aprender a tomar conciencia de la cadena de pecados que arrastra tras de sí la amargura. Porque muchos cristianos dicen, bueno, es válido estar enojado, es válido estar triste, es válido. Sí, pero vamos a ver el efecto locomotora que esto tiene en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchos cristianos empiezan a caminar con amargura y terminan arrastrando pecado. También necesitamos confesar que si hay amargura en nuestra vida, es la única manera en la cual vamos a ser perdonados. Si no lo exteriorizamos, lo que está en nuestro interior se va a echar a perder. Pero también necesitamos orar para ser perdonados y aprender a perdonar. Eso lo vemos en el Padre Nuestro. ¿Sí? Porque a veces exigimos perdón, pero se nos olvida perdonar como fuimos perdonados. Y por último, tomar la determinación de no acumular más resentimiento y amargura en su vida. En otras palabras, aprender a vivir libre, aprender a ser feliz en el poder del Espíritu Santo. Entonces, el tema de hoy, como decía, va muy hilado de lo que hablamos la semana pasada. Y me gustaría hablar precisamente de esto que siempre inicio. ¿Qué pasa con la mente en desorden? Bueno, la mente en desorden, hablando de los efectos contaminantes de la falta de perdón, van a traer al menos 12 cosas que podemos identificar. La primera son relaciones rotas. Y hablo de relaciones rotas de familia, relaciones rotas de amigos, relaciones rotas de parejas, relaciones rotas en la fe, relaciones rotas en la sociedad. O sea, ¿de dónde vienen las guerras? Decía por ahí un pensador, de la falta de perdón. Personas con corazones heridos. Quizás es cierto, al igual que el espíritu y el alma no se ven, pero podemos escucharlo en sus pláticas, en sus diálogos, en su comportamiento. ¿Sí? ¿Cómo hay personas con corazones heridos? ¿Cuántas personas todavía les duele? Amargura, uno de los frutos de la carne. Imagínense un cristiano viviendo con fruto de la carne cuando estamos buscando ser llenos del Espíritu Santo. Algunos especialistas de la salud mental hablan que también la falta de perdón trae efectos sobre la salud. Es interesante. Hay estudios que validan esta situación. Pero también vamos a tener casos en la personalidad, como el orgullo herido. ¿Cuántas personas son tan orgullosas, tan egocéntricas, tan narcisistas, que por la falta de perdón viven con el orgullo herido? Y viven culpando a todo mundo de su realidad. Vergüenza. Cuando no somos capaces de dar y de recibir perdón, sí, y esto es importante, porque no solamente esperar que, dime que me perdonas, sí, pero, ¿y estás dispuesto a perdonarme? Porque empezamos con vergüenza, después odio. Híjole, cuando veamos el tema de la rebelión, híjole, es algo que a mí me sorprendió mucho, como algunos comentaristas bíblicos hablan acerca de esta cuestión de la rebelión, y que muchos decimos, es que es parte de mi naturaleza, es parte de esto. Lo otro, el aislamiento. En este mes estaba en la universidad revisando algunas situaciones y me encontraba con el caso de algunos desórdenes mentales y que no tienen que ver con locura, yo estoy estudiando consejería, no psicología ni psiquiatría, pero que el aislamiento es una cuestión bien dura. ¿Por qué? Porque habla también, y lo decía un terapeuta especialista en terapia breve,
A veces el aislamiento es por falta de perdón, por el agresor o por nosotros mismos. Eso fue lo que me sorprendió, porque a veces nos escondemos por el agresor, pero ¿cuántas veces nosotros somos el agredido o somos también el agresor y también nos aislamos? Por la falta de gratitud. La ingratitud también nos hace ser, no dar perdón. Y esto se va complicando porque viene un deseo para no seguir viviendo. O por último, el dolor. ¿Cuántos de nosotros vivimos con dolor en nuestras almas, en nuestros corazones? Pero ya nos acostumbramos. Es como aquel que aprende a caminar con una piedra en el zapato. Le está lastimando. Y el día que se la sacan, la va a extrañar. Es un interesante caso por ahí que se habla en la cuestión de la consejería. Pero bueno, ¿cuál es la realidad de la falta de perdón, hermanos? La falta de perdón es que la vivimos en la sociedad. Nuestra sociedad es un lugar donde no se practica el perdón. Por eso citaba este pensamiento. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Por qué? Porque la venganza, el odio, el rencor, la amargura se han apoderado del corazón de las personas. Es como una enfermedad contagiosa. Es como, digo, ahora que vivimos la pandemia de COVID, podemos decir que hoy vivimos una pandemia de falta de perdón. ¿Por qué? Porque es tan contagiosa que pasa de los padres a los hijos, de los abuelos a los nietos y continúa destruyendo la vida de personas. O sea, hay familias que enseñan a vivir con falta de perdón. Haga de cuenta que es como la herencia, ¿no? Algo que dejó el abuelo a los padres, el padre al hijo, el hijo a los hijos y los hijos a los hijos de los hijos. Y viven así. Viven precisamente extrañándose, viven preguntándose, ¿pero por qué? Pues porque así no lo enseñaron, así que hay que pelear. Así que es interesante quizás en algunas culturas donde precisamente estas rivalidades tribales nos hacen pensar específicamente cómo el odio, la amargura y el rencor son parte precisamente de su estilo de vida. O sea, son pueblos que viven peleados eternamente. Es interesante, leía una fábula donde decía que un día dos pueblos toda su vida se estaban peleando, hasta que un día alguien de un pueblo salió a estudiar a la ciudad y otro también, y se hicieron grandes amigos sin saber que eran de pueblos rivales. Entonces un día platicaban entre ellos: ¿tú de qué pueblo eres? No, pues yo soy de tal lugar. Y el otro preguntaba: ¿y tú? Ah, pero oye, es muy cerca de donde vivo. Sí, y es más, le dice: somos pueblos rivales. Y ellos eran tan amigos que tomándose un café decían: ¿pero por qué peleamos? Entonces se dieron a la tarea de investigar. Y resulta que estos dos chicos investigaron que sus tatarabuelos se habían peleado, ¿sí?, por una novia. Entonces uno se llevó a la novia y fue a fundar su pueblo. El otro, enojado, frustrado porque le ganaron a la novia, se casó con otra mujer de otro pueblo, pero vivían peleados. Y así crecieron muchas generaciones. Y él decía: pero si tú y yo somos buenos amigos, ¿por qué no vamos y cambiamos la perspectiva en el pueblo? En ambos pueblos, en ambas comunidades. Entonces, que regresaron a sus comunidades y le contaron esto, y lo primero que hizo la familia fue expulsarlos. ¿Por qué? Porque ellos no iban a contribuir con el legado de la comunidad. Y a veces así vivimos muchos cristianos. Así está nuestra mente. Así que no pensemos que el pastor le está hablando al hermano que no vino, al hermano que no se conectó. Esto es para nosotros. Esto es para mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que preguntar: ¿cómo es que estoy viviendo mi realidad de falta de perdón? Y vean lo que dice el Padre Nuestro. Recuerda que en este estudio usamos la NTV. Así que si usted la tiene en físico o en electrónico, busque este texto en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice: y perdónanos nuestros pecados. Vea, es una oración de súplica. Pero aquí es donde se nos hace un nudo en la garganta. Imagínense estar orando el Padre Nuestro: y perdona nuestros pecados, así como que, y nos frenamos, ¿no? Así como que metemos el freno rápido, porque tenemos que preguntarnos: ups, porque así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Como que aquí nuestro Señor Jesucristo nos está poniendo un semáforo no amarillo, sino un semáforo rojo para detonarnos. ¿Cómo queremos vivir en una cultura del perdón donde Cristo nos perdonó, donde el Padre nos perdonó y Él espera que nosotros lo hagamos? O sea, en otras palabras,
Él dice, lo que hizo mi hijo, lo que hice yo espero que tú lo hagas. Por eso es que dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Pero esta expresión de así como nosotros hemos perdonado, yo creo que tendríamos que preguntarnos, ¿podemos doblar nuestras rodillas y orar? ¿Podemos doblar nuestras rodillas y levantar nuestro clamor? Y decir, sí, Señor, perdónanos como yo he perdonado al que me ofendió, como el que me aventó el carro, como el hermano que no me habla, como mi familiar que por los terrenos del abuelo, de la abuela, nos perdimos el respeto. O sea, veamos que hay que contextualizar la Biblia porque es muy fácil romancearla. Pero ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a este punto donde somos, como dice la palabra de Dios, puestos frente al espejo? Entonces, perdonar es un estilo de vida del discípulo de Cristo. Y si nosotros estamos haciendo y formando discípulos semejantes a Cristo, tenemos que cambiar la cultura de la falta de perdón. ¿Por qué? Porque quien guarda cosas en su corazón contra su hermano no es digno de ser discípulo de Cristo. Y aquí quiero aclarar, esto no es porque Dios te va a excluir, porque Dios tenga favoritos, sino porque nuestros hechos tienen que demostrar que Jesús es el Rey de nuestra vida, y quien no permite el perdón, quien no da perdón, quien no vive en perdón, entonces no ha permitido precisamente que Cristo perdone su vida. Entonces es ahí donde como cristianos nosotros necesitamos preguntarnos, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa Cristo en mi vida? ¿Qué lugar tiene Cristo en mi vida? Porque cantamos, ¿no? Hay un himno por ahí muy bello que dice, Jesús es mi Rey soberano, ¿no? Mi gozo es cantar su loor. Pero la pregunta sería, ¿cómo lo demuestro? Como un discípulo tiene que aprender de su maestro, y su maestro murió en la cruz perdonando. Entonces, donde no hay perdón, entonces ¿qué va a haber? Porque nos decimos, ay, al no haber perdón, se elimina lo demás. No, yo ya se los he dicho, no por creer que ciertas cosas no existen, no, o suprimirlas, no van a ser reales, ¿no? Pero son una realidad. Yo puedo decir que el mal no existe, pero el mal no está superditado a mí. El mal no está superditado precisamente a lo que yo crea o a lo que yo no crea, sino más bien, donde no hay perdón, hay odio. Hay rencor, hay venganza, hay resentimiento, hay frutos del egoísmo, y todo eso va en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo espera de sus discípulos y de sus hijos. Entonces, ¿cómo nosotros como hijos de Dios vamos a ir refocando nuestra vida? Y déjeme le comparto un dato. Se dice que ¿de dónde viene la amargura? La amargura surge de la resistencia a perdonar. Es esa tensión que surge cuando decimos, ¿lo perdono o no lo perdono? ¿Lo perdono o no lo perdono? Ese va y viene, ese estira y afloje se vuelve amargura. Porque cuando nos llegamos a perdonar, la herida emocional en lugar de sanar se convierte en amargura. Y se da cuenta que esto no viene del diablo, porque hay cristianos que dicen, no, es que esto es del diablo, pastor, ¿no? Esto tiene nombre y apellido, ¿es usted o eso yo? O sea, la amargura tiene nombre y apellido. Y está, cuando usted se para en un espejo, pregúntese, ¿cuántas veces me he negado a perdonar? O perdono pero no olvido. No. Y es ahí donde empezamos a vivir una vida amargada, frustrada y fuera de toda realidad. Entonces, si usted quiere preguntarse de dónde viene la amargura, no se ponga a buscarlo en la Biblia, porque no lo va a encontrar. Lo va a encontrar cuando usted se pare frente a un espejo. Entonces, cuando hablamos de la herida emocional, cuando hablamos precisamente de esta situación de vida, tendríamos nosotros que hacernos una pregunta. ¿Qué puede producir una herida mal cuidada? ¿Qué pasa cuando alguien nos hace daño? Cuando con sus palabras nos ofende o cuando sus acciones, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Me voy a poner un poquito de abogado de aquellos que están pasando por una situación así. Bueno, pues hay tres realidades, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se produce? Bueno, cuando nosotros no sanamos una herida emocional, estas pueden venir ya sea por el maltrato verbal, por la violencia física, por los engaños, por los robos, por la rebelión, por la falta de perdón, ¿sí? Pero tiene un origen, acuérdense, decimos tiene nombre y persona, tiene nombre y apellido, perdón. Y esa persona pudo haber sido que nos trató mal verbalmente, que generó violencia física,
que nos engañó, que nos robó, que nos mintió, que se rebeló, ¿sí? O que, pues de alguna manera no me puso atención. Pero aquí hay algo interesante. Cuando no hay perdón, ¿sí? Esta herida no sana. O sea, la persona que ha sido herida, que ha sido lastimada, alguien que sufrió maltrato, violencia, engaños, todo esto que acabo de mencionar, se empieza a llenar de amargura. No se llena de bendiciones, no se llena de amor, no se llena de paz, se llena de amargura. Entonces así es que cuando una herida en la carne, una herida en su piel no sana, se infecta. Y una herida emocional que no sana se convierte en amargura. Entonces tendríamos que ver cómo está nuestra vida. Porque es cierto, estas heridas no se llevan en el cuerpo, ¿no? Decía Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de servir a Cristo. Latigazos, pedradas, azotes, eso era fácil. Y él podía llegar y enseñarles, miren, esta herida me la hicieron en Filipo, esta herida me la hicieron en Éfeso, esta herida me la hicieron en Galacia. Y él ya podía hablar de un contexto. Pero cómo yo me siento a hablar y decir, esta herida del corazón que me hace odiar, que me hace vivir amargado, me la hizo fulano de tal. No. ¿Por qué? Porque más bien simplemente me empiezo a aislar, me empiezo a alejar, me empiezo a hacer el efecto de la tortuguita, ¿sí? Yo recuerdo en el kinder la maestra cuando llegábamos temprano, ¿no? Cantábamos la canción de la tortuguita, ¿no? Pero esta sería de la tortuguita al revés, en lugar de sacar la cabeza, en lugar de estirar sus manitas, esta tortuguita mete la cabeza, mete su manita, mete sus piecitos y se tira al fondo del mar. Y no va a salir. ¿Por qué? Porque está llena de amargura. Porque está llena de situaciones difíciles. Entonces, es ahí donde como hijos de Dios hay algunas realidades que necesitamos entender. ¿Sí? Y una de esas es que muchas personas se equivocan pensando que el tiempo lo sanará todo. Le damos el factor tiempo. Pero déjeme decirle, las ofensas se pueden olvidar, ¿sí? Pero la amargura también se puede ir, ¿sí? Pero todo lo que no se perdona de manera inmediata, crece, se multiplica como una mala semilla y empieza a contaminar toda nuestra vida y todo lo que está alrededor. Y lo bueno se paraliza. ¿Sí? O sea, muchas personas creen que con el tiempo las ofensas se van a llegar a olvidar y que la amargura se va. Déjeme decirle que esa es una vil mentira. ¿Por qué? Porque la realidad nos dice que cuando usted no perdona inmediatamente, como los niños, ¿sí? Es sorprendente ver a los niños, y lo cito mucho porque a mí me sorprende. Se pueden jalar las greñas, se pueden decir lo que sea, pero ellos tienen una capacidad de perdonar tan rápida que a los 10-20 minutos ya están hasta comiendo del mismo plato. Pero hay quienes somos adultos, maduros, hombres y mujeres de fe, que somos como la de la historia del pueblo, de los dos pueblos rivales, que por una pequeñez enseñaron a sus familias a odiar. Por eso es que dice que esto es como una mala semilla, que se multiplica y va a contaminar toda la vida, todo el crecimiento bueno se va a paralizar. ¿Por qué? Porque el crecimiento bueno son nuestra descendencia, son nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, vea cómo una cultura de falta de perdón va a generar una cultura de amargados. Pero decimos, ay, qué bueno, yo así soy, así nací y así creí. Winky Party escribe esta reflexión y quiero compartírsela. Cuando hay amargura te concentras en lo que esa persona es malvada, ¿sí? Te ha hecho. Y empiezas a crear un archivo y el archivo lo vas a titular cosas malas que esa persona me ha hecho. Y vea, dice, y este archivo es bastante grande cada vez que esa persona hace algo.
ojo, que me molesta, que no me agrada, y se va archivando con el resto de las heridas. ¿Sí? Wendy Parning es un sociólogo cristiano que precisamente habla acerca de esto. Tiene varios libros sobre este tema, ¿sí? Acerca de la amargura. Y vea, cuando leía algunas de sus notas de este autor, él dice que las cosas malas que la persona me ha hecho las voy a guardar, pero en automático voy a ponerle un estigma a esa persona. Todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que piense y hasta el aire que respire va a ser algo que me molesta. Yo no sé si le ha pasado esto, pero si usted está viviendo por una situación así, ¿sí? Se va a dar cuenta que hay personas que desafortunadamente, nada más por el hecho de existir, ya nos molestan. ¿Por qué? Porque nos hicieron algo en el pasado. ¿Por qué? Porque así llamamos el archivo que le tenemos reservado en su corazón. Es todo lo opuesto cuando amamos, queremos a alguien, ¿no? Yo no sé, las mamás tienen un gran corazón, que el 10 de mayo quizás están esperando un gran regalo y el hijo le trae una manita con frijolitos, con arrocitos, pero como el archivo de mamá hacia el hijo es las cosas preciosas que mi hijo me ha hecho, hasta esa manita con frijoles, ese collar de sopa de letras o de caracolitos o esa cajita de madera con palitos de paleta, se vuelve lo más maravilloso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona le ha hecho cosas maravillosas. Pero cuando esa persona le ha hecho cosas malas, hasta el hecho de saber que esa persona vive, ¿sí? Le molesta. Saber que se lo va a tener que encontrar en la iglesia, saber que se lo va a encontrar en el trabajo, saber que va a tener que caminar con él, saber que va a tener que vivir con él. Y lo vamos archivando. Y en lugar de, ahí es donde dice el dicho, le seguimos echando sal a la herida para que duela. ¿Por qué? Porque ya nos volvimos unos amantes del dolor. Porque si realmente algo no nos gustara que nos doliera, es como el que le digo que aprende a caminar con la piedra del zapato, no la sacamos. Pero a veces le decimos, ay, no, una piedra más grande para que duela, para que se sienta rico. Y eso ya es una cuestión que hay que atender con mucho cuidado, ¿sí? Pero esas cosas malas que la persona me ha hecho, quizás es el archivo más grande de nuestro corazón. Entonces, veamos lo que nos dice Hebreos, porque eso es lo que dice un pensador, pero a mí me gusta también ver qué es lo que me dice la Biblia. Y en Hebreos 12 al 15 dice, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos, cansadas, y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos, procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote una raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Híjole, este pasaje es tan profundo que de aquí puedan salir una serie de sermones, una serie de enseñanzas. Pero vean lo que dice. La palabra de Dios dice, refuércense, renueven, muevan lo paralizado. Pero dice, tracen un camino recto para sus pies. O sea, en otras palabras, cuiden esa parte porque la senda que ustedes van dejando no sea que los cojos vayan a caer. Y a veces la falta de perdón, el rencor va a decir, ¿y yo por qué voy a hacer algo por el de atrás? Es más, hasta piedras le echo para que las brinque, ¿no? Por eso dice, esfuércense por vivir en paz con todos. O sea, no está diciendo que es algo fácil, ¿sí? No es algo sencillo, porque en aquel entonces, si el mismo escritor de la Biblia dice, esfuércense, es porque es un reto. O sea, no es algo que, ay, porque ya somos hermanos en la fe, porque somos familia, porque somos amigos. No, necesitamos esforzarnos por vivir en paz. Y dice, añadiéndole eso, vivan en santidad, lleven una vida santa, porque los que no son santos no van a ver al Señor. Y aquí es este pasaje a mí me gusta mucho, porque decía,
Wesley, esta es la cura contra el fariseísmo. ¿Por qué? Porque el fariseo es aquel que pone reglas, normas, cargas. Y Wesley decía, les aseguro que en la puerta del cielo lo primero que nos van a preguntar es cómo es que llevamos una vida santa. No nos van a preguntar cuántos versos de la Biblia, cuántos outfits cristianos usé, cuántas veces defendí la sana doctrina, cuántas veces ataqué al pecador, cuántas veces exhorté al hermano que se portaba mal. No, cuando lleguemos al cielo nos van a preguntar si vivimos una vida santa. Y dice, porque los que no son santos no verán al Señor. Y después de que dice, esfuércense por vivir, dice, cuídense unos a otros. Y aquí es donde ya se complicó la cosa. Porque decíamos que la amargura, la falta de perdón, lleva odio. Y el odio no nos permite. ¿Por qué? Porque nuestro archivo, ¿sí?, de las cosas malas que me hiciste se sigue multiplicando. Entonces, ¿cómo voy a cuidar a alguien que yo sigo creyendo que hasta por el hecho de existir me está haciendo un mal? ¿No? Por eso a veces decimos que Dios te guarde, que esconda la llave y se le olvide dónde la dejó. Por eso es que dice, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el escritor a los Hebreos dice, posiblemente en algún momento se pelearon, en algún momento estuvieron disconformes, en algún momento hubo situaciones difíciles. Así que cuiden que no brote ninguna raíz venenosa, y vean cómo le llama, de amargura. ¿Por qué? Porque como hemos hablado, la amargura es un mal muy dañino. Y dice, la cual los trastorne. No dice los cambie, no dice los altere. Dice, los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y ahora sí que en lugar de decir amén, yo diría, ouch. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque decíamos que el origen de la amargura tiene nombre y apellido. Y aquí viene otra cosa. La amargura no solo afecta al que no perdona, sino que contamina la vida de todos los que le rodean. O sea, ¿se da cuenta que también es contagioso? Es como el COVID. ¿Sí? O sea, si hay una persona amargada, y vuelvo a la Biblia, vamos a regresar un poquito. Regresamos a la Biblia, ahí está. Y no lo dice el pastor Carlos, lo dice el escritor de los Hebreos. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne y los envenene a muchos. ¿Qué quiere decir? Que si usted es de los que vive aferrado en decir así soy, así nací y así moriré, pues tenga cuidado. Porque va a terminar contaminando a los que le rodean. Porque la amargura paraliza nuestro crecimiento en la vida santa. Nos aleja de Dios. Aunque usted se sienta cerquitas y decir, no hombre, yo soy el más espiritual, pues en proporción o en dirección a qué. Porque la amargura nos va a ir consumiendo poco a poco. Va a ir acabando con el fruto del espíritu. Se va a llevar el gozo, un día se va a llevar la paz, otros días se va a acabar la paciencia. Y cuando veamos, ya no hay ningún fruto del espíritu. Y eso va llevando al creyente a un estado que a veces es peor que el que tenía que antes de aceptar a Cristo. Esto sí me hace pensar. Porque hay cristianos que validan y decir, yo por esto estoy enojado, y tengo mi sustento, y tengo motivos. Yo diría, no hay motivo suficiente para pensar que voy a perder el fruto del espíritu. Y que un día me voy a ver peor que cuando Cristo me encontró. Eso sí, pero da miedo, sí preocupa. ¿Por qué? Porque la amargura arrastra. Nos va a llevar a una multitud de pecados. Empezando porque mi ego se ha manifestado. Y la persona que permite que la amargura tome el control de su vida, comienza un proceso de caída. ¿Y qué es lo que le espera? El abismo del pecado. ¿Por qué? Porque dice, perdónanos como nosotros ya perdonamos. Y la pregunta es, ¿y a quién he perdonado?
Cuando Jesús dijo, tienes que perdonar a tu prójimo 70 veces 7. Entonces, si yo no estoy perdonando, estoy cayendo en desobediencia, pecado número 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que un pecado jala otro pecado. O sea, y aquí es lo que yo les decía, el efecto de la locomotora. El pecado inicial es como la punta de un tren, la locomotora, ¿sí? Que trae consigo más y más pecados adheridos. Entonces, la pregunta sería, y vuelvo a regresar aquí al dato curioso. Si usted cree que esto no le está afectando a usted, pregúntele a las personas que le rodean. Porque tarde o temprano el día de mañana van a estar igual que usted. Y los va a seguir archivando ahí en ese archivo, para la expresión, de las cosas malas que la gente me hace. Entonces la amargura nos va a separar de otras personas. Tarde o temprano, quien está enfermo de amargura actúa como los animalitos lastimados. Se sientan a lamer sus heridas y le saben de lo más delicioso. ¿Por qué? Porque los pensamientos negativos lo van a invadir. Se va a llenar de autocompasión. Va a sentir lástima por sí mismo, porque nadie lo va a hacer por él. Y es donde decía hace un momento, nos escondemos de la gente, porque tenemos que exponernos a ser heridos, pero ya lo estamos. ¿Sí? A veces el encierro en su cuarto, en su casa, el aislamiento, o a veces hasta de sí mismo. Por eso les decía el efecto de la tortuguita, que es al revés, ¿no? Mete su cabeza, mete sus manitas, mete sus pisitos y se tira al fondo del mar. Pero también están los que, digo yo, son del club de los optimistas. ¿Sí? Viven con amargura, pero con una armadura por fuera. ¿Por qué? Porque quizás andan con caras largas. Algunos muestran sonrisa, aunque en realidad no es verdadera. Les preguntas cómo están. Bien. Pero en realidad tienen miedo de confiar en otras personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se conocen a sí mismos. Porque tienden a no abrir su corazón para no ser lastimados. A no exponerse a recibir más daño. Pero ese aislamiento los va a terminar también acabando solos. Porque van a decir que todos están mal, menos él. Entonces la amargura nos vuelve desagradecidos. Porque cuando uno está constantemente sintiendo lástima de sí mismo o está enfocado en uno mismo, llega a pensar que uno es la víctima, ¿no? El papel de la víctima, ¿no? Y que tenemos derecho a ser restaurado, claro que sí. Pero también su corazón se ha programado de la siguiente manera. Siente que todo el mundo le debe una disculpa, pero que él y ella no le deben nada a nadie. O sea, ya brotó el orgullo. ¿Ahora entiende lo que decía Hebreos? Quizás aquí ya está un poco más claro, porque yo necesito que el hermano me perdone, yo necesito que mi primo me perdone, yo necesito que el abuelo me perdone, yo necesito que mi pareja me perdone, sí. Pero acuérdese que esto es recíproco. Si yo doy perdón, ¿sí? O sea, si yo estoy exigiendo perdón, yo tengo también que tener la capacidad de dar y otorgar el perdón. Porque a veces decimos, pídeme perdón. Ajá. ¿Y realmente lo vas a perdonar? Realmente también vas a pedir, le vas a firmar, no sé, un documento, no sé, algo. Va a quedar en garantía porque queremos que la otra persona se humille. Y entonces decimos, híncate. Y arrástrate. Y demuestra lo vil que eres. Para que mi ego se sienta bien. Pero veamos, ya humillamos a una persona. Pero yo no le debo nada a nadie. Los malos son ellos porque me lastimaron. Los malos son ellos porque hablaron mal de mí. Los malos son ellos porque me señalaron. Los malos son ellos. Y todo el mundo es culpable, yo no. Mientras mi corazón se está pudriendo de odio, de amargura. Y también me estoy volviendo ya no contaminante, ahora sí ya soy tóxico. Es más, ya ni tóxico, radioactivo. Entonces tendríamos nosotros que pensar, ¿qué tan desagradecidos somos? Por eso es que ahora entenderá
¿Por qué terminamos peor que cuando Cristo nos encontró? Porque entonces vamos a decir, ay no, Dios, ¿por qué esa iglesia está llena de hipócritas? No, porque esa familia está llena de no sé qué. No, porque en ese trabajo hay no sé cuánto. Yo no sé si hemos escuchado esto, yo espero que esto suceda en otro lado. Pero eso nos hace la amargura. Se nos olvida que un día alguien nos tendió la mano. Se nos olvida que alguien un día nos ayudó. Se nos olvida que un día alguien hizo por nosotros lo que nosotros no estábamos dispuestos a hacer ni por nosotros mismos. Pero después, todo el mundo es culpable. Yo no le debo nada a nadie. Y navegan con esa bandera. Y aquí es donde se viene a poner la cosa más fea. La amargura nos lleva a juzgar con dureza a los demás. ¿Quién nos ha llamado a ser jueces? Si ni el gran poderoso juez que era nuestro Dios nos juzgó tan cruel como nosotros juzgamos a las personas. Porque la persona amargada, la persona que vive con amargura, juzga a los demás no basado en pruebas. Es más, ni siquiera toma los hechos concretos, sino en suposiciones, en lo que siente, en lo que piensa. Y eso es verdad, y verdad absoluta. ¿Sí? No dice que pase el fiscal con las pruebas. No, yo siento que lo que tú me estás haciendo, yo pienso, yo creo, pero no puedo probar lo que dice. Porque vive en una realidad alejada de la realidad. O sea, vive en su propio mundo. Entonces, cuando el amargado emite palabras de juicio contra una persona, es más, ya ni siquiera, ya se ahorró el juicio, ya nada más sonó el pa, ya está condenado. ¿Por qué? ¿Por qué está condenado? Porque acuérdese que el archivo de las cosas malas que me hiciste en ese momento va a salir a relucir. ¿Te acuerdas? Cuando me hiciste, cuando dijiste, cuando estuviste, es más, el hecho de que vivas, ya, de una vez te condeno, adiós, fuera. Y nos volvemos duros. Nos volvemos duros. Pero acuérdense lo que decíamos, porque creemos que en nuestro mundo todo está marchando bien. Imagínense una persona así. ¿Quién quisiera estar con alguien así? Ya no hablamos de fariseos, ya estamos hablando de cosas rudas, ya estamos hablando de cosas tremendas. Y por ende, la actitud produce una actitud de rebeldía y de terquedad. La persona amargada, ahora sí, hace una habitación en su interior. Hace una casa donde nadie puede estar, solo él. Porque dentro de él solamente hay ira, porque hay enojo. Y acuérdense que lo que dice la Biblia, de lo profundo de nuestro corazón habla nuestra boca. Y no solamente nuestra boca física, nuestros miembros, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esa ira, como ya fue sentenciado, como ya fue juzgado, entonces ahora hay que hacerse justicia. Ahora me las vas a pagar. O sea, ya avanzamos. No solamente fue la sentencia, sino también nos volvemos el verdugo, ¿no? Volviendo un poquito a cómo actuaban los jueces en la época medieval, ¿no? Porque había el fiscal, el juez y el verdugo. El verdugo era el que ejecutaba, ¿no?, las órdenes del tribuno. Pero nosotros queremos ser el juez, queremos ser la parte acusadora, pero también queremos ser la parte ejecutora. ¿Por qué? Porque esta ira busca vengarse por el daño recibido. O sea, devolver el mal que me han hecho. ¿Por qué? Porque así cree su corazón que se va a aliviar. No sé si he escuchado esa frase, pero dicen que cuando en una comunidad había un perro que desarrollaba la enfermedad de la rabia, ¿qué decían? Se murió o lo matamos y se acabó la enfermedad. Y así actúa nuestra mente. Porque ahora ya tenemos un deseo de venganza. O sea, ya no es amargura, ya no es odio, ya no es rencor, ya es venganza. Entonces nuestra actitud se torna en una rebeldía, en una terquedad de decir, ahora me la van a pagar. Y más cara. Porque si me la hiciste en pesos, te la cobro en dólares. Entonces,
ya no éramos solamente el juez, ya no solamente fuimos el fiscal, ahora somos el verdugo ejecutor. ¿Por qué? Porque la persona que ha desarrollado rebeldía, empezamos con una persona que fue lastimada, pero ella es una persona rebelde, porque no quiso experimentar el perdón, cree que tiene una función de autoridad, entonces ahí ya está otro pecado. Yo recuerdo que había un estribillo antes cantado, ¿no? En mi vida el capitán es Cristo y andaremos ante. Pero cuando ya me aparece la B del Vengador, ahí sí ya no es Cristo, ahí soy yo. Y ya no voy a buscar solamente al que me la hizo, sino a los que se parezcan a las personas que me han lastimado. O sea, ya me voy a volver ya no solamente el verdugo, sino el vengador. Y voy a tratar de defender a todos aquellos que creo que también están pasando por lo que yo pasé. Entonces me vuelvo el defensor de lo indefendible. Porque brotó una raíz de amargura. Porque no fuimos capaces de esforzarme a guardar el vínculo de la paz. Porque no me esforcé por amar. Porque fue más fácil irme en esta dirección. Y entonces la persona que se resiste a obedecer a otras personas o tiene problemas de sujeción es debido a al menos 4 razones. O sea, una persona amargada no va a obedecer, no va a entender razones, va a vivir ensimismado. ¿Por qué? Porque desconfía del amor de estas personas y de sus buenas intenciones hacia él o hacia ella. Hasta aquí yo podría justificar y decir es cierto. Una persona que no se sujeta a la autoridad es que fue lastimada, quizás es por eso, porque cree que todo el mundo lo va a lastimar. Y solamente digo es supuesto porque cuando conocemos a la persona, cuando experimentamos a la persona, cuando tomamos un tiempo para estar con la persona, quizás esta perspectiva pueda cambiar. Pero aquí es donde otra vez volvemos a estar ensimismados. Cuando el lastimado, cuando el herido, cuando el rebelde, cuando el anárquico, ¿sí? En su búsqueda de levantar su autoestima, se va a volver egoísta, se va a volver soberbio, ¿sí? Lo cual es opuesto a cualquier humildad que requiere para someterse al liderazgo de otra persona. Entonces no va a entender que se tiene que sujetar, que tiene que respetar a sus líderes, que tiene que respetar a su jefe, que tiene que respetar a sus padres o que tiene que respetar a alguien que esté en autoridad por él. Ahí es donde eso ya no es justificable. También la persona amargada por sus heridas cree que con autoridad, o sea, con su propia autoridad tiene derecho de juzgar, de condenar todo lo que el líder o las personas en autoridad hacen. Por eso es bien difícil, ¿no? Dice John Maxwell, cuando él habla acerca del liderazgo, trata de que las personas que estén en el liderazgo, su corazón esté sano. Y uno puede decir, ay, sí, pues para que trabajen contigo. No, porque si no va a ser peor que una piedra en el zapato. Y después el último. Una persona amargada se cree con derecho de que su opinión o sus ideas sean más importantes o consideradas por él más importantes que las demás. Todas las demás son taches, son cero a la máxima exponente, o sea, 0 a la 0, pero que sus argumentos de él son los únicos válidos, porque se siente con autoridad. Acuérdense, estamos hablando que es juez, fiscal y verdugo. O sea, todo el poder judicial está en sus manos. Y esto me hace pensar, ¿cuántas veces como cristianos decimos, es que mi idea es mejor que la de mi hermano? Y entonces tendría yo que preguntarme, ¿cómo está tu interior? Porque hay cristianos que se retiran de la iglesia, y voy ahora al contexto de la iglesia. Porque no tomaron en cuenta mi idea. Porque alguien quiso interponer su idea por encima de la misma. Entonces, como yo estoy amargado, como yo estoy herido, no soy capaz de perdonar, entonces mis ideas, como no son consideradas importantes, mejor me voy. Y eso me preocupa.
porque entonces ya estamos hablando ya no de un racimo del fruto del espíritu, sino ya estamos hablando de un viñedo de fruto de la carne. Y esto se contagia, porque voy y lo cuento con los demás. Fíjate que yo tenía esta idea, fíjate que esto, fíjate que el otro, y acuérdate que esto es contagioso. Ah, no, pues sí es cierto. ¿Y por qué? Porque yo estoy enojado. Ah, entonces tú también te vas a enojar. Y hacemos un ejército de enojados. Y replique esto en muchas personas. ¿Y sabe quién gana? No el que está enojado, no el amargado. Gana el enemigo. En territorio de Dios. Y ahí es donde yo me pregunto, como pastor, ¿dónde está lo que dice Hebreos? ¿Dónde está lo de esforzarnos? ¿Dónde está lo de procurar? No, porque me siento con derecho a que lo mío es más importante que lo demás. Pero quizás ahora lo podemos entender porque estamos hablando en función de todo un poder judicial de una persona amargada. Por eso es que advierte la Biblia, no vayan a brotar una raíz de amargura. Y quiere ver un ejemplo bíblico de esto. Samuel 15:23. El primer monarca de Israel recibió estas palabras de parte del Señor. Saúl, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, la terquedad tan mala como el rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Fin del comunicado. Imagínese cómo es que Dios está catalogando la actitud del primer rey, del primer monarca de Israel, que decidió caer en rebelión y en terquedad. O sea, en otras palabras, en no dar perdón y en vivir amargado. Y yo pensaba que yo solamente tenía esa idea. Pero leyendo algunos comentarios de la Biblia, me doy cuenta que, efectivamente, la amargura, si no es corregida, llevará tarde o temprano a la persona a vivir en enemistad con Dios. Y voy a tomar una nota textual del comentario bíblico de Matthew Henry. Y Matthew Henry dice lo siguiente: ninguna cosa provoca a Dios tanto como la desobediencia, al poner nuestra voluntad en oposición suya. Por eso se le llama rebelión y obstinación, y es tenida respectivamente por tan mala, y vea esto, como el que practica la brujería y la idolatría. O sea, vivir en desobediencia al verdadero Dios es equivalente a servir a otros dioses. Es la interpretación que da Matthew Henry. Eso fue el fin del ministerio o del reinado de Saúl. ¿Por qué Dios lo castigó? Por tener amargura. Por creerse él el rey y no entender que él representaba a un rey más grande. Y usted va a decir, sí, pero yo no soy el rey. Déjame decirle que sí. Una persona con amargura en su corazón es el rey de su propio reino. Y espera que todos los demás sean sus súbditos y se rindan ante él. Y aquí está la interpretación bíblica. Yo pensé que era solamente algo que yo creía. Porque cuando hablo de liderazgo, he dado algunas charlas, tomo ese ejemplo para hablar acerca de la honra, del respeto y de la sujeción al liderazgo. Y cuando buscaba en algún comentario encontré este. Y este comentario no lo escribieron ayer. Este es uno de los clásicos de la hermenéutica cristiana. Entonces, las personas amargadas se asocian entre sí. O sea, pasamos del club de los optimistas al club de los amargados. ¿Por qué? ¿Por qué se asocian entre sí? ¿Por qué quieren estar juntos? ¿Por qué tantas personas con sentimientos, ya decíamos, no tóxicos, sino radiactivos, quieren estar juntos? ¿Sabe por qué? Porque necesitan recibir compasión.
que llevan a la persona amargada a buscar el remedio por medios equivocados, tratando de llamar la atención sobre sí mismo. Es que una persona amargada no solamente es amargada, se vuelve pendenciera, se vuelve mentirosa, se vuelve chismosa. ¿Por qué? Porque trata de llamar la atención, decir, hey, hey, aquí estoy, miren, a mí me hicieron esto y te lo comparto a ti para que te lo digas a ti tu prima, a ti tu sobrina y a ti todo el pueblo y después todos me hagan caso a mí. Porque yo tengo la razón. Porque mis ideas sobresalen sobre todas las demás. O sea, no es algo que se haga intencionalmente. O sea, no es algo que la persona lo desea hacer de todo su corazón. Pero recuerde, ya brotó una raíz de amargura. O sea, ya no vive Cristo en ella. Sí, o sea, ¿por qué? Porque si no, a veces vivimos con, ay, un cristiano amargado. No, un cristiano amargado no reina Cristo en su corazón. Quizás están brotando. Sí, se está llenando su corazón de, como si fuera de hiedra venenosa, ¿no? De esa enredadera que se pone alrededor de las paredes y que después querer arrancar cuesta mucho trabajo. Pero la amargura, como es una herida infectada, es como una fruta podrida, no puede evitar contaminar o dañar la vida de los que están cerca. Sí. Porque acuérdese que nuestro archivo de las cosas malas que me hiciste es como un virus contagioso. Es como, digo, iba a decir como los disquetes, ¿no? Pero ya me iba a ver muy viejito. Vamos a decirlo en las USBs, ¿no? Como cuando llevamos la USB a la escuela y la metemos en un ordenador contaminado. Y después la meto en el ordenador de la biblioteca y ya dejé ahí el virus. Y después en la computadora de mi amigo. Y después en la computadora de la casa. Y después todos están infectados. Porque terminan asociándose. Ay, no, sí, mira, fíjate, a mí me pasó lo mismo. Ay, no, pues mira, te comparto parte de mi archivo, porque esto es fenomenal. No lo hacemos directamente. Pero vea cuántas personas así terminan juntas, aunque después terminan separadas. Una persona amargada tiene una actitud a la defensiva. ¿Qué significa esto? Que como una respuesta natural para librarse de la culpa, la persona proyecta sobre otras personas lo que sucede en su interior. O sea, por eso les decía, quizás ahora entiendan lo que digo. O sea, esa persona que nos hizo daño, esa persona que le abrimos un archivo especial en nuestro corazón, pues solamente por el hecho de vivir tiene ya un problema. ¿Por qué? Porque la persona amargada en su interior se convence de que haciendo parecer a otros como más culpables de lo que esa persona les hizo, la culpabilidad será más fácil de llevar. O sea, como que le ponemos más carga a esto y por eso es que la persona amargada se vuelve un experto en justificar sus malos sentimientos. Por ejemplo, dice, yo tengo una buena razón para estar amargado, para estar enojado, pero es una muy buena razón. Y la van a defender con la propia vida. Y entonces la pregunta para ir cerrando esta noche sería, ¿cómo puedo ser libre de la esclavitud de la amargura? Bueno, la única manera de salir de esta trampa de Satanás de la amargura es cuando le permitimos a Dios sanar nuestras heridas. Entonces, ¿cómo recibimos esta sanidad? Perdonar al ofensor. Por eso Jesús dice, perdona mis pecados como yo ya perdoné al que me ofendió. Quizás algunos digan, está mal la redacción, no, es correcta. Quizás por eso es que venimos cargando culpabilidad, venimos cargando un sinfín de cosas. Porque el primer paso es perdonar al ofensor. El resto se encarga Dios. Pero si yo no tengo esa actitud, voy a seguir siendo todo el poder judicial junto. Un dato antes de alguna manera para ir terminando esta charla. ¿Cómo se debe perdonar? Bueno, para perdonar a alguien necesito primeramente ser honesto. Necesito comunicar al otro lo mucho que quizás me han herido tus palabras, tus acciones. No salir huyendo.
No salir a refugiarme en mi propio caparazón. Tampoco es fingir que lo que el otro hizo en realidad no me ha lastimado. O que ya pasó. Cuando no es verdad. O sea, en otras palabras, eso no va a ayudar a sanar nuestras heridas. Para perdonar tampoco hay que justificar o excusar a la otra persona por el mal que ha hecho. Ay, es que es pecador. No. O sea, cada cristiano debe comprender que tiene que aprender a ser responsable por lo que dice y por lo que hace. Y de esta manera estaremos ayudando al ofensor a corregir su conducta. En lugar de que siga haciendo daño, en lugar de que siga lastimando, en otras palabras, perdonar tiene que ser incondicional. O sea, sin importar lo que nos han hecho. Ese fue el ejemplo de Jesús. Eso fue lo que Cristo nos enseñó. Así que, iglesia, cierro este tema, o estos dos temas. Todavía nos restan más. Pero reflexionen en eso. ¿Dónde está usted? ¿Crean una cultura de perdón? ¿O buscando un ejército de inconformes, de amargados, de faltos de perdón? Porque realmente eso es lo que Cristo está buscando. Que seamos una iglesia, que seamos una comunidad, que seamos una familia, que seamos un entorno que predique el perdón, que viva el perdón y que crea en el perdón. Porque si no, entonces solamente nos estamos engañando a nosotros mismos, nos estamos ensimismando y simplemente terminamos creyendo que todo lo demás es solamente parte de lo que a mí me gustaría hacer. Entonces, si usted ha tomado la decisión de perdonar y no ha sido solo de labios para afuera, o solamente fue una buena intención, entonces es porque usted ya ha decidido borrar el archivo de todas las cosas malas que me hiciste y entregárselo a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final ese archivo es donde habíamos registrado la deuda de esa persona que tenía con nosotros. Pero entonces es cuando realmente se ha perdonado, cuando Dios y nosotros podemos tener la evidencia, la certeza de su verdadero perdón. Así que bueno, pues seguimos en la mente enfocada en Cristo. Y creo que estas dos lecciones nos van a llevar a reflexionar muchas cosas sobre nosotros. Y como dije, no piense en otra persona, piense en usted. Porque realmente el Señor lo que espera es que nosotros como hijos podamos lograr alcanzar las metas que el Señor tiene para nuestra vida. Así es que, pues yo le animo a que creamos en el perdón, vivamos en el perdón y seamos cristianos perdonadores. Y mientras tanto, bueno, pues seguimos adelante con nuestras diferentes actividades. Recuerde, el domingo lo esperamos 10:30 de la mañana a nuestro tiempo de discipulado. Creo que las clases se están poniendo bastante interesantes en los diferentes niveles. A las 12 del día le animamos, venga a la casa del Señor, no se quede en casa. Yo sé que muchos nos gustan las transmisiones y podemos después hacer más cosas, pero venga, realmente no hay nada como el compañerismo cristiano, no hay nada como adorar juntos. Y es ahí donde yo valoro las palabras de David cuando decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Así que lo esperamos ver en la casa del Señor próximo domingo. Queremos saludarle, queremos orar por usted, queremos tener un buen tiempo de adoración y también de reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Mientras tanto, cuídese mucho, que tenga un excelente cierre de semana. La paz del Señor sea con usted, con toda su familia. Muchas bendiciones.